Buenas tardes. A continuación les voy a explicar lo que son las redes bayesianas. Esta presentación está hecha por Sergio Alonso Camarilla Barba y María Guadalupe Rodríguez Barajas. Las redes bayesianas modelan un fenómeno por un conjunto de variables y las relaciones que tienen de dependencia entre ellas. A este modelo se le puede hacer inferencia bayesiana, lo que quiere decir que se estima la probabilidad posterior de las variables no conocidas en base a las que ya se conocen. Estos modelos tienen distintas aplicaciones, ya sea para clasificar, predecir, diagnosticar, entre otras. Tienen información interesante en cuanto a cómo se relacionan las variables del dominio, que pueden ser interpretadas en ocasiones como relaciones de causa-efecto. Las redes bayesianas también son una representación gráfica de dependencias para razonamiento probabilístico, en el cual los nodos representan variables aleatorias y los arcos representan relaciones de dependencia directamente entre las variables. En las redes bayesianas, todas las relaciones de independencia condicional representadas en el grafo corresponden a relaciones de independencia en la distribución de probabilidad. Dichas independencias simplifican la representación del conocimiento, o sea que hay menos parámetros, y el razonamiento, lo que es la representación de las probabilidades. En las redes bayesianas se representan en forma gráfica las dependencias e independencias entre las variables aleatorias, en particular las independencias condicionales. La independencia de distribución es P, X para Y, Z, que es igual a la probabilidad de X para Z. La independencia en el grafo es para todos los valores de X, Z y Y. La independencia condicional se verifica mediante el criterio de separación T. Hay tres tipos de nodos de acuerdo a las direcciones de los arcos que inciden en el nodo, los cuales serían los nodos de secuencia, que es X para Y para Z, los nodos divergentes, que serían Y para X, Y para Z, y los nodos convergentes, X para Y y Z para Y. Además tenemos la cobija de Markov, que es un nodo en conjunto de otros nodos que lo hacen independiente al resto de la red. Para la red bayesiana, la cobija de Markov está formada por los nodos padre, que si vemos en la imagen de ejemplo, los nodos padre serían el punto A y el punto B. Los nodos hijos serían C, D y E. Y otros padres de los hijos se podría ver como D y E, que son padres de F y G. A su vez, G es otro padre de I. La inferencia. El razonamiento probabilístico o propagación de probabilidades consiste en propagar los efectos de la evidencia por una red para conocer la probabilidad a posteriori de las variables. Es decir, que se le dan valores a ciertas variables y se obtiene la probabilidad posterior de las demás variables en ciertas variables conocidas. Hay diferentes tipos de algoritmo para calcular las probabilidades posteriores. Estos algoritmos dependen del tipo del grafo o si se obtienen la probabilidad de una variable a la vez o de todas. Los principales tipos de algoritmo son el algoritmo de eliminación, el cual es para una variable en cualquier estructura, o el algoritmo de propagación de Pearl, que es cualquier variable, estructuras que son sencillamente conectadas. Y el tercero sería el agrupamiento, la simulación estocástica y el condicionamiento, los cuales son para cualquier variable y cualquier tipo de estructura. La propagación en árboles. Este algoritmo se aplica a estructuras del tipo árbol, que se puede ver en la primera imagen del lado A. Y también se puede extender a poliárboles,
los cuales se conectan en un nodo que puede tener más de un padre. Esto sería el lado B en la primera imagen. Dada cierta evidencia E, que representa la instancia de ciertas variables, la probabilidad posterior de cualquier variable B en el teorema de Bayes. Ya que la estructura de la red de un árbol B los separan en dos subárboles, por lo que se pueden dividir en dos grupos. Esto es, en la segunda imagen, se divide en dos grupos, que sería el E negativo, que son los datos cuya raíz es B. A partir de B se forma otro árbol, y lo que es E positiva, que son los datos en el resto del árbol. En base a lo que se mencionó anteriormente, se puede integrar un algoritmo distribuido para obtener la probabilidad de un nodo dada cierta evidencia. Se compone en dos partes, la evidencia de los hijos y la evidencia de los demás nodos. Cada nodo guarda valores de los vectores, así como las matrices de probabilidad. La propagación se hace por un mecanismo de paso de mensajes. Cada nodo envía los mensajes correspondientes a sus hijos, los mensajes del padre, que serían hacia arriba, y los mensajes de los hijos, que serían hacia abajo. Ahora les explico la propagación en redes multiconectadas. El algoritmo general más común en redes bayesianas es el agrupamiento, lo que sería el junction tree. El método de agrupamiento consiste en transformar la estructura de la red para obtener un árbol en agrupación de nodos usando la teoría de grafos. El primer paso sería eliminar la direccionalidad de los arcos, después el ordenamiento de los nodos por máxima cardinalidad. Tercero, se moraliza el grafo, el arco entre los nodos con hijos comunes, se triangula el grafo y se obtienen los cliques y ordenar, y se construye el árbol de cliques. El aprendizaje en redes bayesianas, en general, consiste en inducir un modelo, estructura y parámetros asociados a partir de datos. Se divide naturalmente en dos partes: el aprendizaje estructural, que es obtener la estructura o topología de la red, y el aprendizaje paramétrico, que dada una estructura obtiene las probabilidades asociadas. Las redes bayesianas dinámicas. Estos representan el estado de variables en cierto momento en el tiempo. Para representar procesos dinámicos hay una conexión entre los modelos, que son los que se conocen como la red bayesiana dinámica. Esto es una representación en un tiempo y las relaciones temporales en dichos procesos, que sería la red de transición. Se puede ver como una generalización de las cobijas de Markov, y se hacen las siguientes suposiciones. El proceso markoviano, que es el estado actual y depende nada más del estado anterior, o los procesos estacionarios en el tiempo. Las probabilidades condicionales en el modelo no cambian en el tiempo. Las inferencias en redes bayesianas es el mismo principio que las redes bayesianas, por lo que se aplican los mismos métodos. Sin embargo, su complejidad aumenta, por lo que son más comunes los métodos basados en simulación estocástica. Aquí se puede ver un ejemplo donde se va cambiando las relaciones en el tiempo, y esto sería una red bayesiana dinámica. Ahora se tiene un ejemplo de una red bayesiana donde el padre es la comida. Tiene un hijo que sería una enfermedad, que es la tifoidea, y a su vez la tifoidea es un padre que tiene hijos reacciones, fiebre y dolor. Pero tenemos otro padre que es la gripe, pero no se relaciona con el padre comida, pero la gripe tiene hijos que también son fiebre y dolor. Aquí se puede ver las probabilidades de que, dado la tifoidea por comida,
la fiebre por tifoidea o gripe, la tifoidea por comida. Estas son las probabilidades calculadas utilizando redes bayesianas. Gracias.